quiero resaltar, y le pregunto a Juan Luis Galiacho, que además también es economista, en Gracia Hidalgo, resaltaba esta misma semana, cuando se han conocido esos datos de paro que hacía referencia a Isabel, de cómo ha disminuido y cómo se han incrementado las cotizaciones a la Seguridad Social. Los datos es que 3 de cada 4 personas que trabajan en España lo hacen con contrato indefinido. Esos son los datos que ha dado yo creo que era Gracia importante Hidalgo. que no. Pero me gustaría que viéramos, y me lo analizas también, lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente de la patronal, Juan Rosell. La realidad es de que todavía no estamos para grandes fiestas y por tanto creemos de que es bueno seguir con este aspecto de moderación, con una salvedad. Las empresas de que ya han salido de una situación de pérdidas están ya en una situación positiva, pues por supuesto de que si pueden deben incrementar los salarios más de lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, hablamos de incremento de salarios, de la situación no está para fiestas, pero los datos, los datos, eso lo sabemos todos y vaya de qué manera, pero que los datos están mejorando tampoco se puede negar. Y yo creo que van a mejorar más. Estoy de acuerdo con el profesor Rodríguez Brown que van a mejorar más y y a mí me gustaría, Antonio, que los políticos de una vez por todas reconocierais las cosas que se hacen bien. O sea, no se trata de ir contra Guindos, contra todo, es decir, que reconozcáis, pues ha hecho bien alguna cosa. O sea, no he oído todavía al PSOE decir que algo ha hecho bien el PP en materia económica cuando ha hecho algo cuando la economía española está creciendo en torno al 2,5. Pero es que luego aparte también me gustaría que el profesor Rodríguez Brown nos comentara el tema de la nueva medida que acaba de autorizar el gobierno de los emprendedores, de la segunda oportunidad. Yo creo que eso va a fomentar muchísimo el trabajo. Esa medida en los círculos económicos ha caído fabulosamente y creo que puede ser un incentivo importantísimo. Y ya está bien de que reconozcáis por alguna vez, decir, bueno, pues alguna vez han hecho bien las cosas. Si hace referencia a mí, lo tengo que decir. Reconocemos muchas cosas. Al doctor, reconocemos muchas cosas, entre otras, que desde luego la caída del petróleo está significando un ahorro increíble en los costes de explotación en todas las empresas y a todas las familias. Eso es un dato objetivo y positivo. O sea, y también reconocemos que el Banco Central Europeo está haciendo ahora lo que antes no hizo y ha sido adquirir deuda pública en el mercado secundario para que las primas de riesgo de todos los países de la zona euro bajen. Ya, pero y eso está España significando crece antes de esas medidas. Eso también es sustancial, un ahorro sustancial en nuestra economía. Todo eso es positivo. Ahora, yo no veo positivo la caída de los salarios en este país. ¿Por qué? Porque ha hundido el consumo. Yo no veo positivo la subida de impuestos en este país, aunque no se quiera reconocer. 50 impuestos se han subido, entre otros el IVA de los 3 sectores que yo he señalado, por ejemplo. Yo no puedo estar de acuerdo con la eliminación de muchos servicios públicos, con el copago sanitario, con el 3+2 en la universidad. No podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con la enorme desigualdad, que la economía española está pobreza y riesgo de exclusión y la exclusión que se está creando. Bueno, pues ya está. O sea, y una pregunta nada más. Carlos. Isabel me va a preguntar, me va a permitir. ¿No estamos todos de acuerdo en que hemos perdido calidad de vida muchísima? Todos los ciudadanos españoles, todos, y principalmente los que están en el país. Isabel, déjame preguntarle, pero vamos a ver, en los cajones, la calidad de vida, ¿tú crees que la calidad de vida la hemos perdido ahora mismo? Cuando se fueron 3,5 millones de personas en los últimos años al más paro, que nunca, y decíais que resaltar el paro, el Partido Socialista decía que los que hablábamos de los parados, de los comedores sociales, de la pobreza, nos llamabais antipatriotas. Esos no existían. Y esos de ahora, ¿tú crees que se han colocado todos cuando ha llegado la siguen en el paro? Me va a permitir que en los últimos años el deterioro de la calidad de vida en este país para la gran mayoría, para la clase media española, ha sido histórico. Habéis pasado de llamar antipatriotas a los que hablábamos de la situación dura que atravesaban los españoles y ahora vosotros, que también es dura, sigue siendo dura, durísima, resulta que ahora vosotros no reconocéis que está creciendo la economía, que los españoles están empezando poquito a poquito. Pero ¿cómo no lo vamos a reconocer? ¿Cómo no lo vamos a reconocer? Y deseamos que yo sí lo estoy reconociendo y estoy poniendo datos objetivos sobre la mesa, que están colaborando mucho a este crecimiento. Millones en rotondas con el plan. Os fundisteis 8.000 millones con el cheque
Dilapidasteis esas puertas. Por dilapidar hasta el plan hidrológico. Cuando lo derogó Zapatero, tiró a la basura 1.200 millones de euros que nos había dado Europa. Sí. Y simplemente, pum, dijo, no quiero este plan. Y ese dinero que venía a España para acometer infraestructuras en el Ebro y en el plan, lo perdimos. Fíjate tú, éramos tan ricos. Carlos, a ver, que teníamos otra pregunta también para el doctor. Yo quería comentar dos cosas. Primero, la cuestión de los políticos. Yo creo que es un ejercicio un poco estéril pretender que sean neutrales. Lo que normalmente hacen los políticos, todos ellos, es echarle la culpa de las cosas malas a otros y atribuirse los méritos. Y entonces, si suben los impuestos, parece que está mal que lo suba Rajoy, pero está bien que lo subió Zapatero porque era necesario en su época y después no. Estos son ejercicios estériles, no nos conducen a ninguna parte. Pero hay algunas cuestiones de carácter técnico que sí podemos discutir, o por lo menos yo quiero plantear aquí mi opinión. Una es la idea esta de si la cotización tiene algún impacto sobre el empleo. Si tú decías que no es técnicamente un impuesto, se le parece bastante, se le parece bastante. Es un coste obligado por la ley, obligado por la administración y que tiene un impacto directo sobre el coste de la contratación. No me estoy refiriendo al salario, me estoy refiriendo a la brecha que hay entre lo que el trabajador cobra y lo que el empresario paga. Claro. Esta brecha no puede ser neutral en términos de empleo. Es decir, tú no puedes decir, nadie puede decir que da igual que se amplíe o que se estreche en términos de su impacto sobre el mercado de trabajo. O sea que eso por un lado. Y lo otro que hablábamos de los impuestos, hay una cuestión que hay que tener en cuenta que también se esfuma en las campañas electorales, donde todo el mundo se precipita a decir que hay que bajar los impuestos. La verdad de la verdad es que no se pueden bajar los impuestos si no baja el gasto público. Porque el gasto público es la presión fiscal. El gasto público no es un regalo de los políticos y mucho menos es un regalo del cielo. A mí me gusta decir, estamos en una cadena con inspiración cristiana, que la última vez que el gasto público fue gratis, fue con el maná. El maná fue gratis. Sí, de verdad lo regaló Dios nuestro Señor y dice la Biblia que sabía a miel. Totalmente de acuerdo. Y me lo creo, lo hizo Dios, sabía a miel. Desde el maná para aquí, todo el gasto se paga. Muy bien traído, lo suscribimos, doctor. Hablando de las cuestiones en donde estamos nosotros, que somos españoles, pero estamos dentro de Europa, y antes citaba Maripau, esa bronca de la Comisión Europea, lo cierto es que esta mañana se acaba de producir esa cumbre de europarlamentarios, todos del Grupo Popular Europeo. Ahí ha habido alabanzas a los avances y al ejemplo de cómo se puede dar la vuelta a la tortilla de una economía que estaba en un hundimiento absoluto, que estaba al borde del precipicio, y cómo se le ha dado la vuelta a esa situación. Esos datos, que son objetivos, pues se han valorado esta mañana. Y ayer mismo Rajoy se refería a nuestros colegas de la Unión Europea, a nuestros compatriotas europeos, que son los griegos. Y fíjense lo que pedía. Y vean ahora también lo que ha dicho Juncker, que es el presidente de la Comisión. Véanlo. El único problema que hubo aquí fue, en fin, una acusación que por lo menos a mí no me gustó, de que el gobierno portugués y el gobierno español pues pretendíamos cambiar al gobierno griego, lo cual sinceramente está fuera de lugar. Pero insisto, lo importante ahora es el futuro y desde luego todas las decisiones que el gobierno español adopte y todos los planteamientos que haga en la Unión Europea serán siempre en beneficio de los ciudadanos y procurando buscar el máximo acuerdo y consenso con todos los países. Moi, je n'ai pas observé au cours des dernières semaines que le Portugal et l'Espagne. No he observado en las últimas semanas que Portugal y España tengan un plan diabólico para derrocar el gobierno del señor Tsipras. Si hubiera tenido la sensación de que Mariano y Pedro tuviesen ese plan tan horripilante, pues hubiera hecho algo. Pero como tienen buenas intenciones, no he tenido nada que hacer. Pues ahí lo tiene la presidenta de la Comisión Europea. Esta misma mañana advertía el presidente del Gobierno de España contra los inventos en política. Luego lo vamos a hablar. Decía que es más fácil destruir que construir. Cristina, en fin, en definitiva, y por zanjar este asunto pues mira, es cierto que europeo. Es cierto que se ha utilizado el ejemplo de Grecia y el triunfo de Syriza como una alerta de lo que podría pasar en España si ganase Podemos. Pero de ese discurso político
que llegue el señor Tsipras a decir que lo que hay es un intento de derrocar el gobierno no es más que una estrategia del propio líder de Syriza para tapar las concesiones que ha tenido que hacer Europa sin ninguna duda y que todavía no ha explicado a los griegos, porque lo decía Juncker en una entrevista ayer en El País, todavía no se ha explicado a los griegos los sacrificios que van a tener que hacer por haber prorrogado la ayuda, y siempre es estupendo encontrar un enemigo externo que nos sirva para montar una conspiración. En esas condiciones, además, leía yo antes que en ese MEDE, ese mecanismo europeo de estabilidad, donde van todos los rescates y todas las ayudas, como la que vino a España en el rescate financiero, venía precisamente también subir el IVA en Grecia. Es una de las obligaciones que les van a imponer prácticamente con seguridad, de nuevo, volver a subir el IVA, porque uno no es dueño cuando está en Europa de hacer lo que le dé la gana, y menos si te prestan el dinero. Claro, es que la cuestión, si quieres pedir dinero, uno, te comprometes a devolverlo, y dos, te ponen condiciones. Es que la cuestión es esa, la cuestión es que cuando tú necesitas acudir al dinero de Europa porque no te puedes financiar en los mercados, porque no te prestan a ti como nación, sino que tienes que recurrir a la solidaridad europea para que te presten dinero, un dinero que, como muy bien decía el profesor Carlos Rodríguez Brown, necesitas para sostener tus políticas sociales, pues tienes que aceptar las condiciones, y las condiciones son subir el IVA por la sencilla razón de que la señora Merkel no les puede explicar a los ciudadanos alemanes que ellos están pagando impuestos para que los griegos o los españoles tengan políticas sociales, pagando más impuestos que los griegos o los españoles. Evidentemente la señora Merkel tiene que decir a sus ciudadanos que ellos están pagando impuestos, pero los mismos impuestos o menos impuestos que los ciudadanos griegos o españoles, porque tampoco los ciudadanos españoles entenderíamos pagar impuestos para financiar a Grecia antes que a nosotros, que es de cajón. Quiero que escuchemos lo que decía también en esa cumbre energética que también ha habido el exministro Arias Cañete, ya comisario de la energía, precisamente sobre lo que nos puede afectar, y además de qué manera a España esos cambios de dejar de depender Europa de ese gas de Rusia y hacer esos nuevas rutas de la energía a través de España, que somos precisamente por donde tiene que venir ese gas. Vamos a escuchar lo que decía el señor Arias Cañete y le pregunto al doctor. Estamos en un contexto geopolítico que se está viendo el conflicto de Ucrania, claro, cómo afecta el abastecimiento de gas a la Unión Europea y por lo tanto tener sistemas de alternativos de suministro son fundamentales para la garantía del buen funcionamiento de la economía europea. Y la pregunta, Carlos Rodríguez Brown, es: esto ya se ha dado cuenta Europa por fin de que estaban desaprovechando toda esta posibilidad de alternativa a través de España, principalmente porque Francia se oponía. ¿Para cuándo estos cambios energéticos? Pues fíjate, yo creo que la energía es un mercado muy peculiar, ¿no? Porque está cargado de riesgos de carácter político, entre otras cosas porque sus oferentes más destacados pues pueden ser países del perfil de Rusia o de otros países, desde Venezuela, en fin, con riesgos políticos evidentes. Sin embargo, yo creo que lo que hay aquí es algo más, y es tendríamos que revisar cómo hemos hecho la política energética en España. Desde luego ha habido errores, otra vez cometidos por todos los gobiernos, todos los partidos políticos, cuya consecuencia es que tengamos unos costes energéticos muy elevados. Esto no es neutral. Si uno no hace eso y después no pasa nada. No. Si uno hace eso, después pasan muchísimas cosas. Es verdad que el coste del petróleo ha bajado. De hecho, hoy mismo en la prensa hay unas declaraciones del primer ejecutivo de Exxon que augura que la situación está para ser perdurable. ¡Qué alegría! Y dice, y tiene dos argumentos para eso. Uno, yo creo que malo, y es que, claro, la demanda está disminuyendo en la medida que grandes países como China están creciendo algo menos. Claro, algo menos significa que en lugar del 12 crece al 7, que ya nos daríamos con un canto en los dientes. Pero, en fin, es un crecimiento menor y, por tanto, una demanda menor de crudo. Y la otra cosa es Estados Unidos. Estados Unidos con el fracking y el shale y todo eso, de pronto se va a convertir en un país no solamente autosuficiente en términos de energía, sino incluso exportador. En otros países, en cambio, estamos saboteando ese tipo de energía. Ya, pero al final eso repercutirá en que por fin algún día, algún año nos bajarán esa factura de la luz, por ejemplo, donde pagamos de todo menos la luz, por esas políticas energéticas nefastas que ha habido durante tantos años. Para esas cosas es como para la bajada de impuestos, hay que mirar siempre lo que había al final de la caja de Pandora, ¿de acuerdo?
había la esperanza. Desde luego, da gusto, da gusto. Muchísimas gracias y nos quedamos con esa esperanza. Gracias.